Hola, buen día a todos. Mi nombre es José María Ramón, soy profesor de la materia Filosofía o Epistemología de la Economía dentro de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad Nacional de la Patagonia. Y con este video quiero presentar un ciclo de videos síntesis elaborados con ayuda de inteligencia artificial que comentan y analizan textos claves de la materia como material de apoyo en educación a distancia y acompañamiento de lecturas. Ojalá que estos materiales que vas a ver a partir de ahora puedan servir en tu recorrido dentro de la materia. Muchas gracias. Imaginemos por un momento que la economía, en lugar de ser esa ciencia de números y gráficos que a veces parece tan lejana, es en realidad un campo de batalla, de ideas. Un lugar donde la definición misma de riqueza o valor ha sido moldeada por la filosofía, la política y las grandes crisis de la historia. Claro, hoy nos metemos de lleno en un texto que cuenta precisamente esa historia. Se titula Introducción, la economía como ciencia social, evolución de su objeto y método. Y nuestra misión es desentrañar una idea que plantea, que me parece provocadora. Sí, Y es que la economía que estudiamos hoy no es la única posible, y que su evolución no ha sido solo científica, sino también profundamente política. exacto. Y esto es crucial, porque entender de dónde vienen las ideas que dominan hoy nos da permiso, por así decirlo, para cuestionarlas. Claro, el texto traza una batalla fundamental que sigue viva. La economía debe ocuparse de satisfacer nuestras necesidades, que son finitas, o de gestionar nuestros deseos, que se consideran ilimitados. Uf. Esa distinción, como veremos, lo cambia absolutamente todo. Pues vamos a ello. El texto arranca con una afirmación que parece obvia, pero que tiene miga. La economía es una ciencia social, ¿vale? De acuerdo. Pero ¿qué significa eso en la práctica? Porque suena a que le están quitando ese barniz de ciencia exacta, casi como la física, ¿no? Es que esa es la clave. Le quita ese barniz por tres motivos fundamentales que el texto desgrana muy bien. El primero, sus leyes son empíricas. A ver. A diferencia de la ley de la gravedad, que funciona igual aquí que en Marte, las leyes económicas se basan en observar el comportamiento humano. Y nosotros, bueno, como bien sabemos, no somos tan predecibles. Para nada. Aprendemos, cambiamos de opinión, nos asustamos. Por eso es casi imposible hacer experimentos controlados como en un laboratorio. Claro, no podemos meter a la sociedad en un tubo de ensayo y ver qué pasa si subimos los tipos de interés. El propio material de estudio, las personas, reacciona y cambia las reglas del juego. Justo. Y eso nos lleva al segundo pilar, que es para mí aún más interesante. La idea de que los hechos están cargados de teoría. ¿Qué quiere decir eso? Que ningún economista observa la realidad de forma neutra. La simple decisión de en qué datos fijarse ya revela una teoría previa, una idea de lo que es importante. Ah, claro. Es como mirar los mismos datos del paro. Uno se fija en la bajada interanual para decir que la economía va bien y otro se fija en la precariedad de los nuevos contratos para decir que va mal. El hecho es el mismo. El hecho es el mismo, pero la teoría que llevan detrás lo cambia todo. O sea que el economista no es un observador imparcial con una bata blanca. Su propia ideología, sus valores, actúan como un filtro que selecciona qué parte de la realidad considera relevante. Imposible que no lo hagan. No hay una objetividad pura. Y el tercer punto remata esta idea. El individualismo metodológico está restringido. Vale. No puedes coger a una persona, estudiarla de forma aislada y a partir de ahí entender toda la economía. No somos átomos independientes. Somos seres sociales. Como dice el texto, pasamos por un largo proceso de socialización que moldea nuestras normas y comportamientos. Ignorar que somos parte de una cultura, de una sociedad, es perderse la mitad de la película. Entendido. No puedes entender a una abeja sin entender la colmena. Esa es la idea. Queda clarísimo. No es una ciencia de laboratorio. Y esta perspectiva histórica que propone el texto es fascinante. Nos propone un viaje en el tiempo hasta el punto de partida, hasta Aristóteles. Siglo IV antes de Cristo. ¿Sí? Y lo primero que choca es que para él la economía era una rama de la ética. Totalmente. Para Aristóteles la economía era el arte de la administración del patrimonio, pero siempre subordinada a un fin superior, la felicidad y el bienestar de la polis, De la comunidad. de la comunidad.
La riqueza no era el objetivo final, sino un simple medio para vivir bien en sociedad. Y aquí introduce un concepto que es absolutamente central en el texto, la crematística, Hmm. que es el arte de adquirir riqueza, pero hacía una distinción crucial, ¿verdad? Una distinción que es el corazón del argumento del texto. Separaba la crematística natural de la antinatural. Vale, ¿cuál es la diferencia? La natural era, bueno, conseguir los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de la vida. Y para Aristóteles, las necesidades son limitadas. Claro. Necesitamos comer, vestirnos, tener un techo. Pero hasta cierto punto. Vale. En cambio, la crematística antinatural era la adquisición de dinero por el simple hecho de acumular más dinero, de forma ilimitada. ¿Y eso para él? Eso lo consideraba una perversión, algo contrario a la naturaleza humana. Es increíble la idea de acumular dinero por acumularlo, lo que hoy parece el motor del mundo, para el padre de la lógica occidental, era una perversión antinatural. Tal cual. Entonces, la pregunta es obvia. Si el foco original estaba en las necesidades finitas, ¿cómo diablos hemos llegado al punto actual donde la economía se define precisamente por lo contrario? La gestión de deseos ilimitados. Ese es el gran giro de guión que analiza el texto. El punto de inflexión lo sitúa en la revolución marginalista de finales del siglo XIX. Que es cuando nace la economía neoclásica. Exacto. Y fíjate, hasta el nombre cambia, y eso es muy revelador. Se abandona la political economy, la economía política, que se preocupaba por cómo se producía y distribuía la riqueza En la sociedad. en la sociedad, y se pasa a las economics, una ciencia que aspira a ser pura, abstracta, matemática. Y este nuevo enfoque culmina con una definición que, según el texto, lo cambia todo para siempre, la de Lionel Robbins en 1932. Esa es la que sella el cambio, sí. Robbins define la economía como la ciencia que estudia cómo los individuos racionales asignan recursos escasos para satisfacer fines alternativos. La palabra clave es escasos. De repente, la escasez se convierte en el punto de partida de toda la disciplina. ¿Y por qué son escasos los recursos? Porque, por decreto, se asume que los deseos humanos son ilimitados. Es un cambio de paradigma total. Hemos pasado de un mundo de necesidades finitas a uno de deseos infinitos. Espera un momento. Según el texto, este cambio radical no se impuso solo por ser una teoría científicamente superior, sino que hubo también razones menos científicas. El texto es muy claro al respecto, sí. Apunta a dos factores externos que fueron determinantes. El primero, el contexto político y social. ¿A qué se refiere? Pues pensemos en las décadas de 1860 a 1880. Es la época de la Comuna de París, de la expansión del movimiento obrero, de la influencia creciente del marxismo. La economía clásica hablaba de clases sociales, de excedente, de explotación. Claro, le daba munición teórica a los movimientos obreros. Exacto. Era una teoría que, como dice el texto, resultaba peligrosa. Y de repente llega la teoría neoclásica que borra de un plumazo todos esos conceptos conflictivos. ¿Desaparecen las clases? Ya no hay clases, sino individuos racionales. No hay explotación, sino intercambios voluntarios en un mercado. Era una alternativa académicamente mucho más segura y, en cierto modo, despolitizada. Un giro de guión tremendo. Y había un segundo factor relacionado con el método, Sí, el de la retórica persuasiva. La nueva economía adoptó el lenguaje de la física newtoniana, el cálculo diferencial, las funciones matemáticas. esto le dio un aura de rigor, de objetividad y de ciencia dura que era irresistible. Aunque sus modelos describieran un mundo mucho más simple e irreal que el de la economía política, su lenguaje era el de la ciencia por excelencia. Las matemáticas le dieron un barniz de verdad científica. O sea, una combinación de conveniencia política y prestigio metodológico. Vale. Tenemos este nuevo paradigma neoclásico, matemático, supuestamente apolítico, que parece la respuesta definitiva. Pero el texto argumenta que la realidad no tardó en darle un buen bofetón. De hecho, dos crisis que sacudieron sus cimientos. La primera, por supuesto, la Gran Depresión de los años 30. Claro. La teoría neoclásica, construida sobre el pilar de la escasez, no tenía absolutamente nada que decir sobre una realidad de desempleo masivo. ¿Cómo explicas desde la escasez que un recurso fundamental, el trabajo, sea abundante y esté totalmente ocioso? La realidad contradecía de forma brutal el punto de partida de la teoría. Totalmente. Y ahí es donde irrumpe Keynes, que por lo que entiendo básicamente dijo,
Señores, muy bonitos sus modelos, pero la gente no tiene trabajo. Hablemos de eso. Exactamente. Keynes recupera la preocupación por los grandes problemas reales. El texto cita su definición de el problema económico, que es la antítesis de la de los Robbins. A ver, Para Keynes era el problema de la necesidad, de la pobreza y de la lucha económica. Para entenderlo, propuso un enfoque macroeconómico, mirando el sistema en su conjunto, rompiendo con el individualismo estricto de los neoclásicos. ¿fue una grieta enorme en el paradigma dominante? Enorme. Esa fue la primera crisis. ¿Y la segunda? Llegó en los años 70. Los modelos ortodoxos fueron incapaces de predecir o explicar la estanflación, esa mezcla tóxica de estancamiento con inflación. Y esta nueva crisis, según el texto, abrió la puerta de par en par al resurgir de corrientes, de las corrientes heterodoxas que habían sido marginadas. Justo. Y aquí es donde la historia se pone interesante otra vez. Es como si todas las ideas que se habían barrido bajo la alfombra durante casi un siglo volvieran con fuerza. Totalmente. El texto menciona varias. La economía post-keynesiana, que quería volver al Keynes más radical. La economía feminista, que puso sobre la mesa algo tan obvio y tan ignorado como el trabajo doméstico no remunerado. Claro. La economía ecológica, que introdujo los límites del planeta en la ecuación, y la economía radical heredera del marxismo. Todas reintrodujeron temas tabú para la ortodoxia: el poder, la desigualdad, el género, el medio ambiente. ¿Y en qué punto nos deja todo esto hoy, según la fuente? ¿Seguimos en esa crisis de identidad? Nos deja en un momento de cuestionamiento profundo. El texto destaca dos fenómenos muy recientes. Uno es el movimiento Post-Autistic Economics. Iniciado por estudiantes en Francia en el año 2000, ¿no? Sí. Sí. Y el nombre, aunque polémico, era una metáfora. Decían que la economía convencional se había encerrado en su propio mundo de modelos matemáticos, como un autista, incapaz de comunicarse con la realidad y con otras ciencias. Vaya. Reclamaban volver a los problemas reales y usar las matemáticas como una herramienta, no como un fin en sí mismo. Una rebelión desde dentro de la propia academia. Y el segundo fenómeno. Quizá aún más revelador. El texto cita cómo incluso figuras importantes de la corriente principal, como el presidente de la History of Economic Society, han llegado a declarar la muerte de la economía neoclásica. ¿En serio? Sí. Abogan por una nueva economía para este milenio que sea mucho más ecléctica, más empírica, y que se preocupe de verdad por ser útil para las políticas públicas. Es fascinante. Parece que el péndulo, después de un largo viaje por la abstracción, está volviendo a los problemas concretos de la sociedad. Eso parece. Todo este recorrido nos deja con la cabeza llena de ideas. Casi parece que la pregunta no es tanto ¿qué es la economía?, sino ¿qué queremos que sea? El texto al final nos deja con algunas preguntas en el aire para seguir dándoles vueltas. Sí, 3 preguntas epistemológicas que son la consecuencia lógica de todo este viaje. La primera sería, si los hechos económicos están siempre cargados de teoría, ¿es realmente posible una ciencia económica objetiva y libre de valores? ¿O la economía es, por naturaleza, una disciplina inherentemente normativa, que siempre implica un juicio sobre cómo deberían ser las cosas? Una pregunta que va directa al corazón de la disciplina. La segunda creo que es más práctica. Sí, se centra en las consecuencias. Hemos visto el cambio radical de definir la economía como el arte de satisfacer necesidades a la ciencia de gestionar deseos ilimitados. Vale. La pregunta es, ¿qué implicaciones tiene cada definición para abordar problemas como la crisis climática o la desigualdad? Claro, porque la forma en que defines el problema condiciona por completo las soluciones que buscas. Totalmente. Si el problema son los deseos ilimitados, la solución es crecer sin fin. Si el problema es satisfacer necesidades, la solución puede ser muy, muy distinta. Y una última pregunta, mirando al futuro. Exacto. Visto el enorme peso que tuvieron el contexto social y la retórica, matemática, para que triunfara el paradigma neoclásico, la pregunta es, ¿qué factores externos, sociales, políticos, tecnológicos, podrían estar moldeando ahora mismo el próximo paradigma dominante? ¿Será la crisis climática? La inteligencia artificial. Las nuevas tensiones geopolíticas. Ahí queda la pregunta. Preguntas increíblemente pertinentes. Nos dejan con la idea de que la economía no es un destino escrito en piedra, sino un relato en constante construcción. Exactamente. Y conocer la historia de ese relato,
sus giros y sus protagonistas, nos da las herramientas para participar en la escritura de los próximos capítulos de una forma mucho más consciente. Un análisis fascinante. Queda muchísimo por explorar. Por ejemplo, en esas corrientes heterodoxas que apenas hemos podido esbozar. Quizá podríamos sumergirnos en alguna de ellas en nuestra próxima sesión. Sería muy interesante. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.